Los pulidos suelos de mármol de Il Padrino reflejaban el resplandor ámbar de los apliques de las paredes, pero Amelia Hayes solo veía sus propios zapatos negros antideslizantes, ya muy gastados. El restaurante estaba situado en el corazón del distrito financiero de Manhattan, no en una torre reluciente, sino en un edificio de piedra rojiza reformado, con gruesos muros de piedra y ventanas que parecían diseñadas para guardar secretos en lugar de dejar entrar la luz. Amelia, o Mia, como decía su etiqueta con el nombre, era una maestra de la invisibilidad. Era una habilidad que había perfeccionado durante 2 años de supervivencia en la ciudad de Nueva York, según sus propios términos. Tenía 24 años, pero la ciudad, la exigente clientela y la sombra constante de su pasado habían grabado un cansancio en sus suaves rasgos que la hacían parecer mayor. Era tímida, no de una forma risueña y ruborizada, sino de una forma tranquila y observadora que la convertía en una camarera perfecta y en un objetivo terrible para llamar la atención. Se anticipaba a las necesidades antes de que se expresaran. Rellenaba los vasos de agua como un fantasma. En resumen, era la empleada ideal para un restaurante que cobraba $500 por un filete y valoraba la discreción por encima de todo. El tipo de lugar donde se cerraban acuerdos en susurros, donde hombres con trajes oscuros discutían cosas que nunca aparecerían en ningún libro de contabilidad. Su vida era un pequeño bucle contenido, un diminuto cuarto piso sin ascensor en Astoria, el traqueteo del tren N antes del amanecer, su turno en el que existía en un mundo de riqueza obscena que olía a aceite de trufa y vinos de $1000, y el viaje en tren a casa, con los pies doloridos, con la energía justa para comer un bol de cereales antes de desplomarse. Hacía todo esto por una razón, para demostrar algo, para demostrar que el apellido Hayes era suficiente, aunque el mundo solo respetara el apellido Romano. Su padre, Vincenzo Romano, no era un hombre que apareciera en Forbes o en el Wall Street Journal. Era algo completamente diferente, un nombre que se pronunciaba en ciertos círculos con un tono particular. Una mezcla de respeto y temor que ningún dinero podía comprar. El fundador de lo que se conocía públicamente como Romano Interests, una sociedad de cartera privada con intereses en el sector inmobiliario, la logística, la restauración y una docena de otras empresas que, sobre el papel, parecían perfectamente legítimas. Pero el verdadero imperio de Vincenzo Romano no se construyó en las salas de juntas. Se construyó en las trastiendas, en acuerdos verbales que significaban más que cualquier contrato, en un mundo en el que tu palabra era ley y romperla significaba desaparecer. Era de la vieja escuela, siciliano hasta la médula, un hombre que había empezado de la nada en Brooklyn y había construido algo que no se podía medir en cotizaciones bursátiles o ganancias trimestrales. Y Amelia, su única hija, había abandonado todo eso. Había dejado la casa adosada del Upper East Side, los chóferes que aparecían sin que se les llamara, el peso aplastante de ser la hija de Vincenzo Romano. Un título que conllevaba una protección que ella nunca había pedido y unas expectativas que le impedían respirar. Se había marchado para demostrar que no era solo una Romano, era ella misma. Esa noche, Il Padrino bullía con una energía especial. El aire crepitaba con el tipo de tensión que solo la arrogancia del dinero nuevo podía provocar. La reserva estaba a nombre de Marchetti. Dios mío, susurró Jessica, una compañera camarera, mientras revisaba el libro de reservas. Es él. Amelia no necesitó preguntar. Nico Marchetti era una leyenda en ciertos círculos de Nueva York, un titán de las finanzas de la nueva era, cuya empresa, Marchetti Capital, había sido noticia por sus agresivas adquisiciones y tácticas disruptivas. Era un hombre hecho a sí mismo, despiadado y, según los rumores del restaurante, un cliente absolutamente horrible. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que los primeros 100 millones de Nico Marchetti procedían de un lugar concreto, de una persona concreta. 15 años atrás, un joven y ambicioso analista con ideas brillantes y sin respaldo había sido convocado a una determinada casa adosada. Había entrado desesperado y había salido hecho y derecho. Había salido con el respaldo de Vincenzo Romano.
y con la palabra de Vincenzo. La mesa 7 es tuya, mía, dijo Sal de Marco, alisándose la corbata de seda. Sal era el gerente del restaurante, un hombre nervioso de unos 50 años que había trabajado para la familia Romano en diversas funciones durante décadas. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la puerta. El señor Marchetti es exigente. Sé perfecta. No cometas ningún error. Sí, señor de Marco, murmuró Amelia, con un nudo en el estómago. Nico Marchetti no entró. Conquistó. Era alto. Vestía impecablemente, con un traje a medida que probablemente costaba más que el alquiler anual de Amelia, flanqueado por dos hombres más jóvenes que parecían depredadores refinados. Estaba hablando por teléfono, dando órdenes a gritos. No me importa si son las 3 de la madrugada en Tokio. Consíguelo o estás acabado. Cerró el teléfono de golpe, le tiró el abrigo a la recepcionista sin mirarla y se dirigió a su mesa. El habitual murmullo del restaurante pareció bajar otra octava a su paso. Amelia, invisible como siempre, se deslizó hacia adelante. Buenas noches, señor Marchetti. Bienvenido a Il Padrino. ¿Puedo? Él levantó una mano sin siquiera mirarla. No hables, solo trae el Lafite del 98, una botella Magnum, y dile al chef que quiero el Wagyu. Pero si está un grado por encima de medio hecho, lo devolveré. ¿Entendido? Amelia se estremeció, pero su entrenamiento entró en acción. Sí, señor, ahora mismo. Las 2 horas siguientes fueron una lección magistral de humillación. La cena fue una pesadilla. Marchetti estaba actuando para sus socios junior, un grotesco teatro de poder. Devolvió la primera botella Magnum, alegando que sabía a corcho. No era así. Se quejó de que la temperatura ambiente no era la adecuada. Regañó a Amelia por cruzar la mesa, un pecado capital, cuando uno de sus invitados dejó caer un tenedor. Durante todo ese tiempo, Amelia fue la sirvienta invisible perfecta. Sí, señor. Mis disculpas, señor. Enseguida, señor. Sus manos temblaban ligeramente mientras recogía los platos del postre. Por fin habían terminado. Marchetti estaba recostado, haciendo girar una copa de lo que probablemente era un coñac centenario, presumiendo de una reciente adquisición hostil. Así que le dije a la junta, o aceptan mi oferta, o me verán arrasar su empresa desde fuera. Por la mañana ya habían firmado. Sus invitados se rieron, un sonido forzado y adulador. Marchetti miró su muñeca y su actitud cambió por completo. La temperatura de la sala bajó 10 grados. Su rostro, que momentos antes estaba sonrojado por la arrogancia, palideció y luego se tornó de un rojo peligroso y manchado. «Mi reloj», susurró con voz grave y gutural. Sus invitados dejaron de reír. «¡Mi reloj!», rugió, levantándose tan rápido que su silla chirrió al retroceder. «¡Ha desaparecido!». Todo el restaurante, una sala llena de la élite de Nueva York, se quedó en silencio. Se palpó los bolsillos, el chaleco y los pantalones. «Mi Patek, mi Calatrava, ha desaparecido». Sal de Marco se acercó a la mesa en cuestión de segundos, retorciéndose las manos. «Señor Marchetti, por favor, quizás se le cayó». «No se me cayó», gruñó Marchetti, escudriñando la sala con la mirada como un depredador. Miró al ayudante de camarero, miró a sus invitados, y entonces sus ojos se posaron en Amelia, que estaba paralizada junto a la estación de servicio, sosteniendo una bandeja de plata con el recibo de la tarjeta de crédito. Entrecerró los ojos. «Tú». A Amelia se le heló la sangre. «¿Señor?». Se dirigió hacia ella con paso firme. Ella medía 1,65 m. Él superaba con creces el 1,80 m. Se alzaba imponente ante ella. «Tú fuiste la única que se me acercó cuando recogías los platos». «Señor, yo no sé de qué está hablando», tartamudeó Amelia, retrocediendo. «Mi reloj», dijo él, bajando la voz hasta convertirla en un siseo aterrador. «Un Patek Philippe 5819G. $200,000. ¿Dónde está?». Yo no». «Tú», espetó, señalándola con el dedo. «Has estado merodeando toda la noche, sumisa y callada. Siempre son las calladas. Las ratitas. ¿Creías que no me daría cuenta?
¿Creías que podías robar un reloj de $200,000? Señor DeMarco, suplicó Amelia, volviéndose hacia su jefe. Sal miró a Marchetti y luego a Amelia. Vio a una camarera aterrorizada y prescindible y a un hombre cuya buena voluntad podía hacer prosperar o arruinar su restaurante. Tomó una decisión. Señorita Hayes, dijo Sal con voz fría, coopere, vacíe sus bolsillos, demuéstrele al señor Marchetti que no tiene nada. El rostro de Amelia ardía de humillación. Todo el restaurante la observaba. Discretamente se levantaban los teléfonos. Yo, no, susurró. Una cosa era ser acusada y otra muy distinta, ser tratada como una delincuente común. No soy una ladrona. No me registrarán. ¿Lo ven? Rugió Marchetti. Se niega. Lo tiene, pequeña ladrona. Y entonces lo hizo. No fue un puñetazo con el puño cerrado. Fue una bofetada. Una bofetada con la palma abierta, degradante y cruel, que resonó en el silencioso restaurante como un disparo. La cabeza de Amelia se ladeó bruscamente. La fuerza del golpe la hizo trastabillar hacia atrás, y su bandeja y la máquina de tarjetas de crédito cayeron ruidosamente al suelo de mármol. Un grito ahogado de sorpresa y horror recorrió la sala. El tiempo se detuvo. Amelia se llevó lentamente una mano temblorosa a la mejilla. Le ardía y le escocía, pero peor que el dolor físico era la humillación pública absoluta y aplastante. Las lágrimas brotaron, calientes e instantáneas, nublando los rostros de los comensales que la miraban. Usted me ha golpeado, susurró con voz ahogada. Haré más que eso, gritó Marchetti, lleno de adrenalina y rabia. Eres una ladrona común. Voy a hacer que te arresten. Voy a mandarte a la cárcel. DeMarco, llama a la policía. Diles que tu camarera acaba de robar un reloj de $250,000. Sí, señor Marchetti, dijo Sal mientras buscaba su teléfono. Ahora mismo. Amelia estaba atrapada. Todo el restaurante se había vuelto contra ella. Veían a un hombre poderoso y a una camarera con aspecto culpable. Su palabra no significaba nada frente a la de él. Iban a arrestarla. Su nombre, el nombre Hayes, que había construido con tanto esfuerzo, iba a quedar mancillado. La despedirían, la incluirían en la lista negra. Todo su duro trabajo, todos sus sacrificios, destruidos por un hombre arrogante y violento. Las lágrimas le corrían por la cara. Era pequeña, era invisible, y estaba completamente sola. ¿O no? Miró a Marchetti, que la miraba con desprecio, triunfante. Miró a Sal, que marcaba nerviosamente el número. Miró a los comensales, que ya volvían a centrarse en sus platos, una vez terminado el espectáculo. No, esa idea era una pequeña brasa en medio del frío terror. No, él no puede ganar, no así. Enderezó la espalda. Todavía tenía la mano en la cara, pero sus ojos estaban despejados. Se secó las lágrimas de la otra mejilla con el dorso de la mano. Espera, dijo, con la voz temblorosa, pero lo suficientemente alta como para que Sal dejara de marcar. Marchetti se burló. ¿Qué? ¿Vas a confesar? Devuélvelo ahora y solo haré que te despidan. Amelia respiró temblorosamente. Se supone que tengo derecho a una llamada, ¿verdad? La pura audacia de la afirmación quedó suspendida en el aire. Nico Marchetti se echó a reír. Fue un sonido breve, como un ladrido. ¿Una llamada? Esto no es una película, estúpida. No eres una gángster. Eres una camarera a la que han pillado. La policía estará aquí en 5 minutos y te llevarán a comisaría. Tu única llamada será desde una celda. Por favor, dijo Amelia mirando a Sal. Su voz aún temblaba, pero la histeria había desaparecido, sustituida por algo duro. Antes de llamar a la policía, déjame hacer una llamada. Es lo único que pido. Sal dudó. La situación ya era una pesadilla. Una camarera llorando y con las mejillas enrojecidas daba mala imagen. «El señor Marchetti», se atrevió a decir. «Quizás 5 minutos». Marchetti hizo un gesto con la mano para descartar la idea. «Está bien. Da igual. Que llame a su novio o a sus padres fracasados. Que se despida de su patética vida. No importa». Cruzó los brazos con una sonrisa burlona en los labios. Estaba disfrutando de aquello. El poder, el control, la ira justificada.
Tienes 2 minutos. Amelia asintió con la mirada baja. No buscó un elegante smartphone, sino el bolsillo de su delantal, del que sacó un iPhone pequeño y ligeramente estropeado. Era otra muestra de su supuesta condición. Barato, desechable, como ella. Con los dedos temblorosos, desbloqueó la pantalla. El restaurante estaba en un silencio sepulcral. El único sonido era el lejano ruido de los platos en la cocina y el débil golpeteo de su pulgar sobre el cristal. Fue a sus contactos. Pasó por Jessica, por el casero, por los pocos nombres que había permitido entrar en su nueva vida. Se desplazó hasta el final, hasta una sola entrada. Un nombre al que no había llamado en más de 6 meses. Papá. Pulsó el botón de llamar y se llevó el teléfono a la oreja, con la otra mano aún protegiendo su mejilla dolorida. ¿A quién llama?, susurró una mujer en una mesa cercana. Probablemente a su abogado de oficio, se rió su acompañante. Amelia cerró los ojos, ignorándolos. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Al tercer tono él contestó. Su voz no era cálida, nunca lo era. Era precisa, clara, concisa, una voz que no malgastaba palabras. Amelia nunca decía hola, solo el nombre, una declaración de hechos. Papá, susurró ella, y, para su vergüenza, se le quebró la voz, la bofetada, la acusación. Todo se derrumbó. Amelia. La frialdad de su voz se resquebrajó ligeramente, sustituida por una preocupación inmediata y aguda. Él la conocía. Ella nunca lloraba. ¿Qué pasa? Estoy... estoy en el trabajo, dijo con voz entrecortada. Estoy en Il Padrino. Sí. Ella pudo oír el sonido de un teclado que se detenía. Lo sé. Por supuesto que lo sabía. Siempre sabía dónde estaba ella. Eso formaba parte de su tenso acuerdo. Un hombre, un cliente, continuó ella, bajando aún más la voz. Él ha perdido su reloj. Me acusa de habérselo robado. ¿Lo has hecho? La pregunta fue neutra. No era una acusación, solo una solicitud de información. No, papá, no. Nunca lo haría. Lo sé. Continúa. Él, él me pegó. Silencio. Un silencio completo, total y aterrador al otro lado de la línea. Amelia podía imaginárselo, sentado en su estudio, en la casa con vistas al parque. Tendría la mano inmóvil. Sus ojos habrían pasado de fríos a helados. ¿Qué ha hecho qué? La voz ya no era humana, era el sonido de un glaciar moviéndose. Me abofeteó, delante de todo el mundo. Me llamó ladrona. Se llama Nico Marchetti. Está aquí. Está haciendo que el gerente llame a la policía ahora mismo. Otro momento de silencio. Nico Marchetti. Su padre repitió el nombre como si estuviera saboreando algo podrido. Marchetti Capital. Sí, susurró Amelia. Se está, se está riendo de mí. Me ha dicho que llame a mis padres, que son unos perdedores. Nico Marchetti, al oír el murmullo de su conversación, se estaba impacientando. Se acabó el tiempo, cariño. La policía está de camino. ¿Quieres decirle a papá que vas a ir a la cárcel? Amelia lo miró, con el teléfono aún pegado a la oreja. La voz de su padre se oyó entonces, aguda y autoritaria. Amelia, escúchame, míralo. Ella lo hizo. ¿Cómo te llamas, Amelia? ¿Qué? ¿Cuál es el nombre que figura en tu certificado de nacimiento? Tragó saliva. No había dicho ese nombre en voz alta en 2 años. Amelia, Amelia Clare Romano. Bien, hubo una pausa. Ahora pon el teléfono en altavoz y dáselo. ¿Qué? No, papá, no puedo. Hazlo ahora. Su voz no era alta, pero transmitía una autoridad absoluta. Y luego quiero que te apartes y no digas ni una palabra más. Le temblaba tanto la mano que casi se le cae el teléfono. Ya estaba. El fin de su experimento. El fin de Maya Hayes. Miró el rostro engreído y arrogante de Nico Marchetti. Pulsó el botón del altavoz. Luego le tendió el teléfono. ¿Qué es esto?, se burló Marchetti. ¿Tu papi quiere suplicar por ti? No va a pasar. Él, él quiere hablar contigo, susurró Amelia. Con un dramático movimiento de ojos, Marchetti le arrebató el teléfono de la mano.
Se lo llevó a la cara como si fuera un trozo de basura. Sí, soy Nico Marchetti. ¿Quién demonios es? Espero que tengas un buen abogado, papá, porque tu hija es una... Una voz, amplificada por el pequeño altavoz, resonó en el restaurante. No era fuerte, no gritaba, pero tenía un peso que silenciaba cualquier otro sonido. Era una voz acostumbrada a la obediencia absoluta e incondicional. 5 segundos. Discúlpate. Marchetti se quedó paralizado. La sonrisa burlona se desvaneció. Había algo familiar en esa voz, algo que le heló la sangre. ¿Yo? ¿Qué? ¿Quién es? Su propia voz estaba perdiendo su tono fanfarrón. Estás en Il Padrino, mesa 7. Acabas de acusar a mi hija de robar y la has golpeado. La voz enumeraba hechos. Era fría, más fría que cualquier cosa que Marchetti hubiera oído jamás. ¿Cómo lo sabes?, balbuceó Marchetti. Vincenzo Romano. El nombre quedó suspendido en el aire. Vincenzo Romano. Para los demás comensales, el nombre no significaba gran cosa. No era el nombre de una celebridad. No aparecía en los titulares. Era un nombre que se susurraba en ciertos lugares. No se gritaba en público. Pero para Nico Marchetti era el sonido de su propia ejecución. Su rostro. Oh, su rostro. Amelia lo recordaría por el resto de su vida. No fue una comprensión lenta. Fue un fallo catastrófico e instantáneo del sistema. La sangre se le escapó del rostro tan rápido que se volvió pálido como la cera, de un gris ceniciento. Sus ojos, que se habían entrecerrado con arrogante ira, se abrieron con puro y abyecto terror. La mano que sostenía el teléfono comenzó a temblar. Sus rodillas literalmente se doblaron y se agarró al respaldo de una silla para no caer. No había relacionado a Mia Hayes, la tímida camarera, con Amelia Romano, la casi mítica y solitaria hija del hombre más temido de Nueva York. Vincenzo, tartamudeó Marchetti al teléfono, con voz aguda y aterrada. Señor Romano, señor, creo que ha habido un malentendido. La voz al otro lado del teléfono era implacable. No hay ningún malentendido, Nico. Golpeaste a mi hija. La llamaste ladrona. Yo, yo no lo sabía, chilló Marchetti, con un sonido patético y agudo. Ella nunca lo dijo. Yo pensé, señor, lo siento mucho. No tenía ni idea de que era que... Eso, interrumpió la voz, afilada como una navaja, es el problema. Pensaste que no era nadie. Pensaste que era prescindible. Pensaste que podías agredir a una mujer que te atendía y que no habría consecuencias. Sal de Marco, que había estado observando este intercambio, parecía a punto de sufrir un infarto. Conocía el nombre de Romano. Romano Interests era propietaria de la mitad de los edificios de este barrio, incluido, recordó de repente con horror, este. Marchetti estaba sudando. No solo una gota de sudor, estaba empapado. Su caro traje se le pegaba al cuerpo. Señor, por favor, suplicó, sosteniendo el teléfono con ambas manos como si fuera una reliquia sagrada. Déjeme arreglar esto. Fue un error, un terrible error. Se volvió hacia Amelia, con una grotesca mueca de terror en los labios. Amelia, lo siento mucho. Estaba enfadado. El reloj solo es un objeto. La voz al otro lado del teléfono volvió a hablar. Quédate donde estás, Nico. No te muevas. Una pausa. Devuelve el teléfono a mi hija. Marchetti, moviéndose como un autómata aterrorizado, le entregó lentamente el teléfono a Amelia. Le temblaba tanto la mano que ella apenas pudo cogerlo. Se lo llevó a la oreja y desactivó el altavoz. Papá, susurró. ¿Estás bien, Amelia? Su voz era diferente ahora. La ira glacial seguía ahí, pero debajo había una profunda y retumbante preocupación. Creo que sí, dijo ella. Bien, voy para allá. 10 minutos. Papá, no tienes que... 10 minutos, repitió. Y Amelia, Franco está entrando por la puerta ahora mismo. Ve con él. Como si lo hubieran invocado con esas palabras. Las pesadas puertas de madera de Il Padrino se abrieron de par en par. Pero no era un policía. Era un hombre que parecía esculpido en piedra. Tenía unos 60 años,
una complexión poderosa y tranquila, un traje oscuro que probablemente costaba más que la mayoría de los coches y unos ojos que habían visto cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar. No miró a su alrededor. No le hacía falta. Sus ojos encontraron a Amelia al instante. Franco había estado con Vincenzo Romano durante 40 años. Había estado allí desde el principio, cuando Vincenzo no era más que otro chico de Brooklyn con nada más que ambición y un código. Había sido consejero, ejecutor, protector y amigo. Era de la familia. Pasó junto al mostrador de la recepcionista, junto a los comensales atónitos. Se dirigió directamente hacia la Amelia. Y entonces, en un movimiento que sorprendió a todos, se interpuso entre ella y Nico Marchetti, enfrentándose al hombre. No dijo ni una palabra, simplemente se quedó allí de pie. Un muro silencioso e inamovible. Marchetti miró a Franco, un hombre cuyo rostro había visto en fotos, siempre 2 pasos por detrás de Vincenzo Romano, y finalmente lo comprendió de verdad. Estaba acabado. Dios mío, susurró Marchetti desplomándose en su silla. Dios mío. Los 2 socios junior que estaban en su mesa sacaron sus teléfonos, no para grabar, sino para enviar mensajes frenéticamente, probablemente a sus abogados. Acababan de presenciar la implosión de la carrera de su jefe. Todo el restaurante se quedó paralizado en una escena de horror social. El silencio era absoluto. Todos miraban, esperando. 10 minutos en los que toda la vida de Nico Marchetti se esfumó. Para comprender la profundidad del terror de Nico Marchetti, hay que entender quién era Vincenzo Romano. Vincenzo Romano no era un nuevo rico. No era un empresario tecnológico que había tenido suerte. Era algo completamente diferente. Las raíces de su familia se remontaban a Sicilia, a una época en la que la palabra era un compromiso y el honor era la vida. Su abuelo había llegado a Brooklyn sin nada. Su padre había creado un pequeño negocio de importación, aceite de oliva, vino, productos legítimos que sirvieron de base para algo más grande. Vincenzo había tomado esa base y había construido un imperio, pero no del tipo que aparecía en las revistas de negocios. Romano Interests era una entidad privada. No tenía que rendir cuentas a ningún accionista. Solo respondía ante Vincenzo. En ciertos círculos se le conocía simplemente como Don Vincenzo, un título que tenía mucho más peso que cualquier designación corporativa. No se limitaba a invertir. Él ungía. Encontraba jóvenes talentos brillantes, ambiciosos y totalmente despiadados, como Nico Marchetti, y les daba su primera oportunidad real. Pero su apoyo tenía un precio. Nunca se ponía por escrito. Era un acuerdo verbal. Un apretón de manos en su estudio. Nico Marchetti recordaba aquel día de hacía 15 años. Era un analista brillante y ambicioso con un algoritmo revolucionario. Nadie quería financiarlo. Era demasiado agresivo, demasiado arriesgado. Romano lo había convocado. Había escuchado la presentación de Nico durante 10 minutos, con el rostro impasible. Luego se había levantado y se había acercado a la ventana. «Eres un depredador, Nico», le había dicho Romano, dándole la espalda. «Respeto eso. Los depredadores son útiles, pero necesitan disciplina». «Señor, mis proyecciones son sólidas». «Tus proyecciones no importan». Romano se dio la vuelta. «Te daré tus 100 millones, te abriré puertas, te haré rico antes de que cumplas los 40. Y lo serás. Tienes el hambre necesaria». Nico se había quedado sin aliento. «¿Qué quieres a cambio?» «El 20%. Confianza ciega». Los pálidos ojos azules de Romano eran como el hielo. «Y otra cosa más. Mi palabra». «¿Tu palabra?» «Serás un lobo, pero serás mi lobo. Te comportarás con dignidad. No provocarás escándalos. No dejarás que tus apetitos te hagan descuidado. No me avergonzarás. Eres un reflejo de mi juicio. Y mi juicio es perfecto». Romano había sonreído. Una sonrisa fría, aterradora. «Si rompes mi palabra, Nico, te quitaré todo lo que te he dado. Todo. ¿Estamos de acuerdo?» Nico, joven y desesperado, había aceptado al instante. Durante 15 años había seguido las reglas. Había construido su imperio sabiendo siempre que Romano estaba en las sombras.
Pero a medida que Marchetti Capital crecía, al alcanzar los 50.000 millones y luego los 100.000 millones en activos, Nico se había vuelto complaciente, se había vuelto arrogante. Pensaba que era su propio jefe, pensaba que el viejo había perdido su ventaja. Incluso había tomado medidas contra el hijo de Romano, William. Una guerra secreta por poder en una adquisición tecnológica que le había costado a la familia Romano casi $1.000 millones. Fue limpia, imposible de rastrear. Nico pensó que se había salido con la suya. Pensó que finalmente había superado en inteligencia a su mentor. Había olvidado la regla más importante. Vincenzo Romano nunca olvida y nunca perdona. Romano había estado esperando. Sabía de la traición. Solo esperaba el momento adecuado para dar un ejemplo. Uno público. Y esa noche, Nico Marchetti no solo había roto su palabra, no solo había provocado un escándalo, había manchado sus manos con la sangre de Vincenzo Romano, con la de su hija, la única persona en el mundo por la que Vincenzo quemaría la ciudad. Nico no solo había pinchado al león, había entrado en la guarida del león y había golpeado a su cachorro. Esta era la idea que inundaba la mente de Nico Marchetti mientras se sentaba temblando en la mesa 7, custodiado por Franco. No solo iba a perder su empresa, no solo iba a arruinarse, iba a ser borrado. Los 10 minutos que siguieron no fueron solo una pausa, fueron una asfixia. El silencio en Il Padrino ya no era el silencio cortés de una cena elegante. Era el silencio denso y salvaje de una sala que sabía que estaba siendo testigo de algo terrible. Nadie se marchó, nadie se atrevió. El tintineo de un tenedor en un plato al otro lado de la sala sonó como un disparo, y el comensal que lo dejó caer se quedó paralizado, horrorizado. Amelia se situó detrás de la figura de granito de Franco. Él era su escudo, y su presencia, tan silenciosa y absoluta, era lo único que impedía que sus rodillas se doblaran. La adrenalina estaba disminuyendo, dejando tras de sí un frío nauseabundo y tembloroso. Su mejilla ya no solo le picaba, era un dolor sordo y ardiente. Sal de Marco estaba de pie junto al mostrador de la recepcionista, temblando visiblemente, con el color de un pergamino viejo. Estaba viendo cómo el trabajo de toda su vida se iba por el desagüe. Y luego estaba Nico Marchetti, sentado en su mesa, una mesa que había dominado hacía solo unos minutos, prisionero de su traje de $8.000. Estaba pasando por las distintas etapas del duelo, atrapado en un violento bucle entre la negación y el terror. Esto no puede estar pasando. Romano. Ella. No, es un farol, pero su instinto sabía la verdad, podía sentir la mira. Los 10 minutos expiraron. Las pesadas puertas de madera de Il Padrino se abrieron con un empujón casi silencioso. El hombre que entró era el opuesto físico de Nico Marchetti. No era un gigante. No era corpulento. Era delgado, de unos 60 y tantos años, y no llevaba traje de poder. Vestía un sencillo jersey de cachemira gris oscuro, pantalones oscuros y unos discretos zapatos de cuero. No llevaba reloj. Parecía más un profesor jubilado que un hombre capaz de mover montañas con una llamada telefónica. Pero en el momento en que entró, toda la fuerza gravitatoria de la sala cambió. El aire se volvió imposible de respirar. No era la entrada de un hombre, era la llegada de una fuerza. Le seguía un hombre más joven que se separó y se colocó junto a la puerta. Un eco silencioso de Franco. Vincenzo Romano no miró alrededor de la sala. No buscó a su presa. Sus ojos encontraron a Amelia al instante. Ignoró a Nico Marchetti, que se había levantado a medias de su silla, con un «señor» ahogado en la garganta. Ignoró a Sal de Marco, que intentaba avanzar, retorciéndose las manos. Vincenzo Romano pasó junto a todos ellos como si no fueran más que muebles elaborados y de mal gusto. Se detuvo justo delante de su hija. Él y Franco intercambiaron una mirada tan fugaz que fue subvocal. Franco dio un paso atrás, dejando espacio. Vincenzo miró a Amelia. No habló. Simplemente, con una gentileza que contrastaba de forma aterradora con la violencia que la había precedido, extendió la mano. Sus dedos, sorprendentemente cálidos, le levantaron la barbilla, girando su rostro hacia la luz.
Su rostro estaba tranquilo. No tenía la mandíbula apretada. No respiraba con dificultad. Pero sus ojos, sus pálidos y gélidos ojos azules, ardían con una furia fría, precisa y nuclear, que era mucho más aterradora que cualquier ira. Examinó la huella roja brillante en la mejilla de ella. Mantuvo su mirada durante un largo y silencioso momento. «Papá», susurró Amelia, y su determinación finalmente se rompió por completo. Las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron. «Papá, lo siento mucho. Yo lo arruiné todo. Tuve que llamarte. No sabía qué hacer». La expresión de Vincenzo no cambió, pero su pulgar le secó suavemente una lágrima de la mejilla. «Hiciste exactamente lo que tenías que hacer», dijo, con una voz grave y retumbante que solo ella podía oír. «Aguantaste esto. No es culpa tuya, Amelia. No es responsabilidad tuya». Bajó la mano. «No volverá a tocarte». Y entonces se dio la vuelta. La actuación, la arrogancia, la rabia, el terror, había terminado. Comenzó la ejecución. Por fin, por primera vez, reconoció a Nico Marchetti. «Nico», dijo. Su voz era informal, como si saludara a un viejo conocido en una reunión social. Marchetti se estremeció como si le hubieran golpeado. Se puso de pie, con el cuerpo temblando. «Vincenzo. Señor Romano. Señor, yo puedo explicarlo. Por favor, tiene que dejarme». «No», dijo Vincenzo con voz aún tranquila, pero que llegaba a todos los rincones de la silenciosa habitación. «No puedes, no hay explicación. Pero escucharás». Dio un paso hacia adelante. Franco se fundió de nuevo en las sombras. «Hace 15 años, Nico», comenzó Vincenzo. «Te encontré. Eras brillante, ambicioso. Nadie quería financiarte. Decían que eras demasiado agresivo, demasiado arrogante, demasiado arriesgado. Yo lo veía como una ventaja». Dio un paso. «Te di el mundo, te abrí todas las puertas, te convertí en multimillonario y a cambio solo te pedí una cosa, un simple acuerdo. Lo llamábamos mi palabra. ¿Recuerdas mi palabra, Nico?» Marchetti estaba pálido. Sudaba. «Sí, la recuerdo». «¿La recuerdas?» «Sí», susurró Marchetti. «Sí, no, no escándalos, no avergonzar, no avergonzar, no avergonzarme», corrigió Vincenzo con una voz letalmente suave. «No avergonzar mi juicio». «¿Y qué hiciste?», señaló a Amelia. «Tú, un hombre que yo creé, le pusiste las manos encima a mi hija. Tú, en un restaurante de mi edificio, agrediste a una mujer porque pensabas que eras intocable. Pensabas que eras un rey». Se burló con un sonido seco y sin humor. «Hiciste esto por un reloj». «Yo lo perdí», suplicó Marchetti con voz quebrada. «Me lo robaron. Pensé que ella, pensé que ella lo había cogido. El Patek valía». «Ah, el reloj», dijo Vincenzo, como si acabara de recordar un detalle trivial. Giró la cabeza, sin apartar la mirada de Marchetti. «Franco». Franco dio un paso adelante. Caminó con calma y precisión metódica directamente hacia la mesa 7. Pasó junto a Nico Marchetti hasta la silla de la que el hombre había saltado tan violentamente. No buscó a tientas, simplemente metió la mano entre el cojín y el marco de madera oscura. Su mano emergió. En ella, brillando bajo las luces ámbar, había un gran Patek Philippe Calatrava de platino. Un grito ahogado colectivo de horror recorrió la sala. Era el sonido de la humillación final y perfecta. «Parece», dijo Franco, con voz monótona, plana y sin expresión, «que se le ha caído de la muñeca, señor Marchetti». Estaba atascado en el cojín del asiento. Dejó el reloj de $200,000 sobre la mesa con un suave y definitivo clic. Marchetti se quedó mirando el reloj. Un pequeño sonido ahogado escapó de su garganta. El sonido de un hombre que sabía que estaba muerto. El reloj había estado allí todo el tiempo. Debajo de él, su rabia, su violencia, todo se basaba en su propio error descuidado y arrogante. Vincenzo lo observó, con el rostro convertido en una máscara de fría decepción. «Eres descuidado, Nico. Siempre lo has sido.
Dejas que tu ego piense por ti. Dio un paso hacia él. Pensabas que era un anciano, ¿verdad? Que estaba dormido. Marchetti, mudo de terror, solo podía mirar. Pensabas que no sabía nada de la guerra por poder. La voz de Vincenzo se redujo a un susurro. Si Marchetti estaba pálido antes, ahora estaba translúcido. Una nueva ola de terror lo invadió. Lo sabía. Sabía lo de William. Pensabas que podías traicionar a mi hijo, siseó Vincenzo, rompiendo por fin la calma y revelando el magma al rojo vivo que había debajo. ¿Creías que podías financiar una acción contra William, costarle a mi familia $1.000 millones y que yo no me daría cuenta? ¿Que simplemente lo dejaría pasar? Eso era el restaurante, la bofetada. Eso solo era el pretexto público. La verdadera sentencia era por un delito mucho más grave. Esto, dijo Vincenzo, señalando la mejilla roja de Amelia, era solo tú siendo tú misma. Arrogante, violenta, estúpida. Pero la traición, ese fue tu pecado imperdonable. Esto, volvió a señalar su rostro, es solo la excusa que necesitaba para hacer lo que debería haber hecho hace un año. Se giró. Su mirada se posó en Sal de Marco. El gerente se derrumbó visiblemente. Tú, dijo Vincenzo. Vincenzo, señor Romano, por favor. Yo, yo no hiciste nada, espetó Vincenzo. Viste cómo agredían a una mujer y te pusiste de su parte porque pensaste que él tenía más poder. Estabas a punto de llamar a la policía para que la arrestaran. Miró a su alrededor, a la opulenta sala. A partir de este momento, Il Padrino está cerrado. Mi empresa es propietaria de este edificio. Tu contrato de alquiler queda rescindido. Con efecto inmediato. Desaparece por la mañana. No, por favor, mi vida, suplicó Sal, cayendo de rodillas. Vincenzo se apartó de él como si hubiera dejado de existir. Se volvió hacia Marchetti. El veredicto final. En cuanto a ti, Nico, no te molestes en ir a la oficina mañana. Tu junta directiva celebrará una reunión de emergencia a las 6. Ya he hablado con ellos. Aceptan tu dimisión, con efecto inmediato. No, susurró Marchetti. La junta, ellos trabajan para mí. Trabajaban para ti, corrigió Vincenzo. Trabajan para la empresa. Una empresa de la que poseo el 20%. Una empresa cuyos principales inversores he hablado de camino aquí. Tus socios, los dos que se sentaron aquí y te vieron hacer esto, descubrirán que sus tarjetas de acceso ya no funcionan. Marchetti Capital será desmantelada y vendida por partes a finales de trimestre. No, Marchetti estaba llorando, lágrimas silenciosas. Mi empresa es mi vida. Era mi empresa, corrigió Vincenzo, con voz desprovista de toda emoción. Solo te dejé dirigirla. Tu vida, Nico, es lo que puedas salvar de los escombros. Hizo una pausa. Mi consejo, vende todo. Quizá puedas permitirte una vida pequeña y tranquila en algún lugar muy lejano. No puedes, susurró Marchetti. Vincenzo sonrió, esa sonrisa fría, aterradora y sutil con la que la gente tiene pesadillas. Puedo, lo he hecho. Eres un perro que mordió la mano equivocada, Nico. Y hay que sacrificarte. Puso una mano suave sobre la espalda de su hija. Ven, Amelia, vámonos. La guió a través del restaurante silencioso y atónito. Al pasar por la mesa 7, Amelia se detuvo. Miró a Nico Marchetti. Ya no era un titán. Ya no era multimillonario. Ya no era el monstruo rugiente y aterrador que la había golpeado. Era solo un hombre destrozado, gris, aterrorizado, llorando entre sus manos, mirando fijamente un reloj de $200.000 que acababa de costarle todo su mundo. Ella no dijo nada, no sintió lástima, no sintió triunfo, solo sintió claridad. Y entonces ella y su padre salieron a la fresca noche neoyorquina, dejando atrás las ruinas y el silencio ensordecedor de una tumba. Las consecuencias no fueron una tormenta. Una tormenta es caótica, natural, indiscriminada. Esto fue una demolición. Fue clínico, preciso, y se contabilizó cada uno de los ladrillos. A las 6 de la mañana siguiente, cuando la primera luz gris del amanecer se asomó sobre el East River,
Se convocó la reunión de emergencia de la Junta Directiva de Marchetti Capital. Duró exactamente 7 minutos. No fue un debate. Fue la lectura de un certificado de defunción. Tal y como Vincenzo había prometido, se presentó la moción. No se mencionó ningún restaurante. No se mencionó a ninguna camarera. En su lugar, presentaron un expediente conciso y devastador recopilado por los contables privados de Romano, en el que se detallaban importantes irregularidades financieras e incumplimientos fiduciarios relacionados con la guerra de poder. La bofetada, la grave conducta indebida personal, no era más que la justificación pública. La traición a William Romano fue la ejecución legal y financiera. A las 6:08, la votación fue unánime. Nico Marchetti fue destituido por causa justificada. Su paracaídas dorado quedó anulado. A las 6:15, la alerta de noticias de última hora del Wall Street Journal llegó a todos los teléfonos. Nico Marchetti expulsado de Marchetti Capital. La Junta cita conducta indebida grave e incumplimiento del deber fiduciario. A las 9, el personal de Il Padrino llegó para sus turnos de preparación. No se encontraron con Sal de Marco. Se encontraron con una gruesa cadena industrial y un candado en las puertas y un único aviso impreso. Cerrado definitivamente. El propio Sal era ilocalizable. Sus cuentas, todas ellas en instituciones vinculadas a Romano Interest, habían sido congeladas. En una sola noche, había quedado arruinado. Los daños colaterales fueron igual de precisos. Los dos socios junior que se habían sentado en la mesa 7 se enteraron de su destino a través de sus teléfonos inteligentes. Acceso denegado. Correos electrónicos desactivados. Decapitación digital. Al mediodía eran fantasmas, no solo despedidos, excomulgados de Wall Street. Los comensales que habían filmado el incidente encontraron su propia forma de contención. No recibieron amenazas. Recibieron correos electrónicos corteses, formales y absolutamente escalofriantes del asesor jurídico de Romano Interest. Las cartas les recordaban cortésmente que la señorita Amelia Romano era una ciudadana particular, que la grabación se había realizado sin su consentimiento y que cualquier intento de difundir las imágenes se enfrentaría a todos los recursos legales de la familia Romano, rápidos e inimaginablemente bien financiados. No se publicó ni un solo video. El borrado completo de Nico Marchetti fue una obra maestra. Su esposa, una mujer astuta que estaba preparada para este tipo de implosión, recibió una llamada anónima a las 7 de la mañana de un abogado que no conocía. El equipo legal del señor Romano sugiere que presente la demanda ahora. Ellos cooperarán. Ella presentó la demanda a las 11:30. Una orden judicial de emergencia congeló todos los activos de Marchetti. El propio Nico, excluido de su empresa, sus cuentas y su casa, pasó 48 horas intentando cobrar favores. Descubrió que los hombres que habían atendido sus llamadas durante 15 años, de repente ya no tenían teléfono. Su nombre era tóxico. La liquidación de Marchetti Capital fue una vorágine. Los activos viables fueron repartidos. Pero los inversores a los que Vincenzo había llamado no eran solo accionistas. Eran otros hombres que entendían el código. Vincenzo no solo les había pedido que se retiraran, les había recordado lo que significaba la lealtad. Nico no solo había traicionado a Vincenzo, había traicionado al sistema. Y el sistema estaba purgando el virus. 2 semanas más tarde, el New York Post publicó una pequeña foto borrosa. Visto. ¿Qué multimillonario caído en desgracia fue visto volando en clase turista a Dubái? Parece que el triunfador ha quedado permanentemente fuera de juego. Se había ido. Amelia Hayes, la tímida camarera, no volvió a su apartamento sin ascensor en el cuarto piso de Astoria. Nunca volvió a ver sus gastados zapatos negros. Esa noche se sentó con su padre en el estudio de su casa, con una suave manta de cachemira sobre los hombros. Contemplaron el amanecer sobre el parque, el cielo pasando de un negro azabache a un púrpura morado, y luego a un dorado brillante y nítido. Durante horas ella solo habló, y él solo escuchó. Ella le contó los 2 años, el agotamiento, la soledad,
el pequeño y silencioso orgullo de pagar su propio alquiler, el miedo constante y aplastante de ser una don nadie. Fui tan estúpida, susurró finalmente, mirando fijamente el té que él le había preparado. Estaba tan desesperada por demostrar que no era solo Amelia Romano. Pero al final, ese fue el único nombre que me salvó. Fallé. Vincenzo dejó su taza sobre la mesa. Miró a su hija, y por primera vez sus ojos perdieron su gélido control, mostrando un profundo agotamiento paterno. Lo has entendido al revés, Amelia, dijo con una voz más suave que nunca. No has fracasado. Has aguantado. 2 años. Has vivido según tus propios términos. Has sobrevivido en esta ciudad sin nombre, sin dinero, sin ayuda. No creía que pudieras hacerlo. Estaba orgulloso de ti por ello. Obstinado, tonto, pero muy, muy orgulloso. Se inclinó hacia adelante. Pero tienes razón sobre el nombre. Tratabas a Hayes como un escudo, una armadura tras la que esconderte. Y las armaduras pueden romperse. Son pasivas. Sirven para defenderse. Juntó los dedos. El nombre romano no es un escudo. Es una espada. No está pensada para la defensa. Es algo que se empuña. No se usa para protegerse. Se usa para proyectarse, para construir o para destruir. La miró fijamente. Lo que viste anoche, Amelia, para eso sirve el nombre. Para proteger lo que es nuestro. Para mantener el orden. Para acabar con las amenazas. Nico Marchetti era una amenaza. Un cáncer que yo creé y que hizo metástasis. La guerra por poder, dijo ella, recordando las aterradoras palabras del restaurante. Traicionó a William. Me traicionó a mí, dijo Vincenzo con voz monótona. Era descuidado, arrogante. Olvidó mi palabra. Lo que te hizo, su violencia, su ira, fue solo el síntoma público final de su enfermedad. Tú solo encontraste el tumor. Amelia se quedó callada durante un largo rato. Se miró las manos, que ya no temblaban. Luego miró a su padre. Estoy harta de esconderme, dijo con voz débil pero clara. Estoy harta de ser invisible. Lo miró a los ojos. Creo que estoy lista para aprender a usarla. La espada. Una sonrisa rara, tenue y peligrosa se dibujó en los labios de Vincenzo Romano. Bien, dijo, porque tengo una idea para tu primera lección. Amelia Hayes, la tímida camarera, murió esa mañana al amanecer. 2 semanas después, el mundo financiero se vio sacudido por un segundo anuncio aún más sorprendente. Romano Interest, la silenciosa potencia, lanzaba un nuevo y agresivo fondo de capital riesgo de $100,000 millones. Su nombre, The Aegis Fund. No era una iniciativa suave, era un fondo disruptivo. Su objetivo declarado era invertir en fundadores ignorados y subestimados. Pero su objetivo no escrito, susurrado, era identificar y financiar empresas que compitieran directamente y destruyeran los negocios dirigidos por tipos como Nico Marchetti. No era caridad, era un arma económica dirigida al corazón del Club de los Viejos Amigos. Y su director general y presidente, la foto del comunicado de prensa era una declaración de guerra. Mostraba a una mujer que el mundo nunca había visto. No era la chica de mejillas sonrosadas y aterrada del restaurante. Su suave cabello castaño no estaba recogido en un simple moño. Lo llevaba peinado hacia atrás, con un estilo severo, elegante y poderoso. Llevaba un impresionante traje azul oscuro estructurado. No sonreía. Sus ojos, del azul gélido de su padre, pero con un fuego propio, miraban directamente a la cámara. No era invisible. El titular era sencillo. Romano Interest nombra a Amelia Romano directora de un nuevo fondo de inversión de $5,000 millones. Wall Street se quedó mirando la foto. Leyeron la noticia. Ataron cabos. Y todos lo entendieron. La bofetada no era un escándalo. Era el origen de una reina. Y ella, por fin, estaba en casa.